Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Salvador Palomo, soy un compañero del PMI, voluntario del PMI, PMP, que trabajo aquí en Málaga y que espero que esto sea un buen punto de partida para ir generando un grupo local y grupos locales aquí en Málaga interesados en promover y fortalecernos en lo que es nuestra profesión, que es la gestión de proyectos. Dentro del marco de la mariposa, lo que toca ahora en esta cuarta fase sería ya la mariposa creada. Los compañeros del board de PMI Andalucía querían además concretar o aterrizar en alguna experiencia, en alguna cuestión, en alguna mariposa que tuviera vinculaciones y referencias potentes con dónde se está haciendo hoy el encuentro y dónde se ha hecho por primera vez este encuentro de directores de proyectos con Málaga. Nos lo planteamos. Yo me dedico a la gestión de proyectos en Diputación de Málaga, que es quien ha albergado este evento, y enseguida pensamos lo interesante que podía ser ver cómo desde nuestra profesión, cómo desde estas habilidades y desde la aplicación de estas habilidades blandas se podía realmente transformar estratégicamente un modelo de ciudad como es Málaga. Por ese motivo invitamos a la participación de Mari Carmen García. Yo es que la conozco por mami, entonces desde hace muchos años. Entonces, curiosamente, nosotros provenimos del ámbito de la economía, pero hace años en la Universidad de Málaga se generó un grupo dinámico con inquietudes que nos dio por estudiar no contabilidad, no hacienda pública, aunque muchos hemos acabado trabajando en la administración pública, sino que nos dio por estudiar la economía urbana, la economía espacial y el diseño de proyectos, el diseño y la gestión de proyectos para transformar las ciudades, los espacios, los entornos, los destinos. Y ahí es donde hoy me felicito, después de mucho tiempo, en volver a encontrar profesionales como Mami, porque ya sabemos que en nuestra profesión no existe una facultad donde se pueda aprender. Existe la práctica del día a día y el desarrollo y el compartir nuestras experiencias, que es lo que nos da bases para poder gestionar proyectos juntamente con desarrollos y frameworks teóricos como el que aporta el PMI. Mari Carmen, es gerente de la fundación, directora gerente de la Fundación Fiedes, que es una fundación que desde hace años, ahora nos lo explicará ella, está involucrada en la transformación estratégica mediante el impulso y desarrollo de proyectos claves en la ciudad de Málaga. Por tanto, como podéis figuraros, la negociación de intereses contrapuestos de stakeholders es la base de su trabajo y es la conclusión, como mariposa, de ahora todas estas habilidades, cómo las llevamos, o experiencias prácticas de gestión de proyectos. Para ello, por lo que tenemos a Mami, y más importante que todo eso, sí quería destacar una cosa. Sabemos que en el PMBOK uno de los elementos referentes es la ética
de la profesión, la ética del project manager. Lo que sí os puedo confirmar de corazón es que desde hace años Mamen está, desde la universidad, está vinculado con esa ética, con ese trabajo voluntario y con ese desarrollo de habilidades y capacidades para impulsar proyectos estratégicos para las personas. Así que le doy paso para que nos pueda explicar cómo aquí en Málaga un grupo de personas han desarrollado una mariposa. Muchas gracias, Mamen. Bueno, pues buenas tardes ya a todos y a todas. En primer lugar, daros las gracias por invitarme a estar aquí. Yo le decía a Salvador cuando me dijo, ¿por qué no vienes y hablas de tu experiencia? Digo, me salgo totalmente de mi zona de confort. No estoy acostumbrada a un público como el vuestro, porque es verdad que luego te paras, reflexionas. Me ha encantado escucharte, María, y dices, vaya, pues si no estamos tan alejados unos de otros, no hacemos cosas tan distintas. Pero es verdad que en el día a día pues no te paras a pensar que todo lo que aquí estáis comentando realmente es casi lo que nosotros hacemos en la Fundación. Y le decía a Salvador, yo casi que me siento allí, digo dos cosas y que me pregunten, digo, porque creo que así es como todo, incluso yo, que vengo aquí a aprender, vamos a disfrutar más de este tiempo que vamos a pasar juntos. Lo primero, yo me siento como un bicho raro aquí, porque como decía Salvador, no sé, de los que estáis aquí, ¿cuántos trabajáis en gestión de proyectos en el ámbito público? A ver, levantad la mano. Bueno, somos poquitos, sí, comparado con el resto, ¿ves? Quizá, yo le decía a él, la única diferencia que yo, después de escucharos y de estudiarme un poco, me metí en la página y me he estudiado todo lo que he visto de los PMI. No soy PMI, lo siento, porque en tu vídeo tú eras una entusiasta y decías rápidamente, soy PMI. Digo, bueno, yo soy directora gerente, no sé si es lo mismo, pero luego me he dado cuenta de que, vamos, primos hermanos. Yo le decía, bueno, lo primero es que nosotros somos una fundación privada, sin ánimo de lucro, que se crea en el año 94 a raíz de un proceso que se inicia en la ciudad. Proceso que inicia el propio ayuntamiento de la ciudad, porque se da cuenta que en el año 92 pues hay ciudades como Barcelona, que consigue unos Juegos Olímpicos que transforman completamente la ciudad, Sevilla con su Expo, que también consigue rehabilitar y transformar totalmente otra zona de su ciudad, y estaban casos como el de Málaga, que queríamos, pero no llegábamos a ningún lado. Y entonces dijimos, bueno, vamos a ver, esto podemos hacerlo de dos formas. Una, nos conseguimos un evento como el que han conseguido ellos y de arriba abajo transformamos esto con dinero que nos viene y tal. O podemos hacerlo, dos, de abajo arriba. Empezamos a juntar gente, empezamos a emocionarnos con una nueva ciudad, con un nuevo proyecto, con un nuevo modelo, y entre todos, pasito a paso, a lo mejor no con grandes eventos, pero pasito a paso lo vamos transformando. Eso se inicia en el año 92, se cuenta con la universidad y, como dice Salvador, un grupo empieza a trabajar en este modelo. ¿Qué sucede? Y esta es la diferencia quizá que yo veo entre el ámbito público y el ámbito privado. Que a veces en el ámbito público la política condiciona mucho lo que haces. Y hay un elemento político que tienes que tener en cuenta y que hay que saber escuchar, porque a veces en una negociación siempre empiezas escuchando, ¿verdad? Y cuando escuchas entiendes cuál es la posición del otro y actúas. Bueno, pues aquí hay que escuchar, pero no lo que se dice, sino lo que no se dice, que es lo difícil que tiene la política, que hay que saber escuchar lo que no te están diciendo. Bueno, pues como digo, en el año 94 gran parte de los agentes que estaban convencidos y que aquí os pongo, que hoy día son patronos de la Fundación CIEDES, gran parte de ellos eran conscientes de que en el año 95 había unas elecciones municipales. Eso significaba que posiblemente el proyecto
por muy bonito y muy ilusionante que fuera, podía morir por culpa de lo que no se estaba diciendo. Así fue como decidieron entre todos crear esta fundación en el año 94, de tal manera que efectivamente hubo un cambio político en el gobierno de la ciudad, se pasó del Partido Socialista al Partido Popular y aún así el proyecto pudo sobrevivir porque se había creado este ente que os pongo ahí como cimiento de esa negociación y ese cambio de gobierno o de gobernanza que se quería hacer en la ciudad. Por tanto, bueno, pues se crea esta fundación donde no sé si lo veis todos, pero es una fundación que en su momento era tan atípica que tardamos 3 años en conseguir registrarnos en algún sitio porque nadie nos veía ni nos quería. Decían, no, esto es económica, es social, es de cooperación internacional, no sabían dónde colocarnos, así que nos mandaban de un ministerio a otro. Posteriormente, gracias a Dios, crearon el Registro Único de Andalucía y allí pues llegamos, no había problema porque no nos podían mandar a ningún otro sitio, solo había uno. Pues bien, como digo, pues se crea esta fundación con una privada, pero con un patronato mixto, público-privado. Tenemos los 4 niveles de gobierno que puede haber en un territorio: el local, el provincial, el regional y el nacional, están los 4. Tenemos los empresarios con la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios y el Parque Tecnológico de Andalucía, los sindicatos, UGT y comisiones obreras, los vecinos a través de una Federación de Vecinos unida. Tenemos a la universidad, a la autoridad portuaria y luego tenemos entes privados como en su momento era solo Unicaja Banco y ahora pues tenemos también Fundación Bancaria Unicaja. Pues como veis, un patronato complicado que uno podría decir, pues claramente aquí se tiran de los pelos cada vez que se sientan en la mesa. Pues todo lo contrario. Desde el principio el objetivo para sentarse en la mesa es el que os pongo ahí: promover toda acción favorable para el desarrollo económico y social de Málaga. Y eso ha perdurado en el tiempo. La verdad es que tenemos momentos tensos, no os lo voy a negar, pero en general todo el que entra a formar parte de nuestro patronato, además aquí tenemos 2 entes de gobierno, un patronato y una comisión ejecutiva. En el patronato están los máximos representantes de las instituciones, viene el alcalde, viene el presidente de Unicaja, viene el presidente de la Diputación, representante de la Junta de Andalucía, presidente de la Confederación de Empresarios, es decir, vienen los máximos representantes, y luego tenemos una comisión ejecutiva donde también tienen un representante nombrado cada una de estas entidades, un representante pues que suele ser normalmente la mano derecha del que viene a la reunión de patronato para enterarse bien de todo antes de firmar, claro. ¿Vale? Entonces, bueno, como digo, lo interesante de todo esto es que les une un objetivo común, un objetivo que está más allá de las competencias de cada uno, más allá del interés político que pueda tener cada uno, y poniendo ese objetivo común como principio, como ideal en esas reuniones, somos capaces de llegar a acuerdos. Básicamente, ¿qué hace la Fundación? Pues intentamos generar ese modelo, esa idea de ciudad que queremos, esa transformación que queremos, y a partir de ahí detectar cuáles pueden ser los proyectos clave, los proyectos estratégicos que nos van a permitir que eso se haga realidad. Luego hay veces que esos proyectos estratégicos, alguno puede ser gestionado desde la propia fundación, pero generalmente no somos nosotros, sino los patronos que tienen las competencias o los intereses los que se dedican a ejecutar esos proyectos. Nosotros cuando tenemos que ejecutar alguno, generalmente lo hacemos buscando incluso la financiación, que suele ser financiación europea a través de fondos europeos o de otro tipo de fuentes de financiación, y luego para nosotros muy importante es estar constantemente unidos a otros que hacen esto. Participamos en redes, en asociaciones, damos charlas, estamos en el ámbito universitario, porque aprendemos de estar con otros y de la experiencia de otros. A partir de ahí, pues yo creo que cualquier gestor de proyectos al final hace esto mismo que hacemos nosotros con la ciudad, que es empezar pensando,
planificando, haciendo un diagnóstico de situación que tengo, dónde estoy, cuáles son los recursos con los que cuento, y luego me planteo hacia dónde quiero ir, cuál es mi objetivo. Antes lo decía María, sin un objetivo, si un barco no sabe cuál es su puerto, a dónde va, nunca llega a buen puerto. Pues aquí igual, nosotros nos fijamos unos objetivos hacia dónde queremos ir y lo importante, remamos todos en esa misma dirección. Con eso pues marcamos una serie de metas y una serie de proyectos, iniciativas para conseguirla. Y para mí importantísimo, porque en esto mueren muchos de los planes estratégicos de las ciudades, si seguimos de una forma seria y además con números qué está pasando, hasta evaluar si hemos llegado o no a nuestro objetivo, si realmente hemos transformado lo que queríamos transformar, no solo si los proyectos han salido bien, que también, sino si realmente esos proyectos, como decíamos, han servido para transformar el territorio. Bueno, lógicamente, desde el año 92 hasta ahora, nuestro modelo de ciudad se ha ido modificando con el tiempo. Y yo creo que eso nos pasa a todos. A medida que vas gestionando proyectos, los proyectos te van llevando a más y a más, o debería ser así. Entonces, bueno, pues van cambiando también tus prioridades y van cambiando tus objetivos. Pues para nosotros pasa lo mismo. En la ciudad, nosotros empezamos con un modelo de ciudad, que luego se transformó en un modelo de metrópolis, luego nos dimos cuenta que el ámbito internacional era fundamental para pensar en una ciudad más allá de sus fronteras, y hoy pues tenemos un modelo que está muy internacionalizado. Ya cada vez que pensamos en la ciudad, pensamos en Europa, pensamos en el mundo y decidimos hacia dónde queremos ir, hacia dónde están yendo otros y cuál va a ser el posicionamiento que queremos para Málaga. Pues ahí lo último, como podéis imaginar, es el posicionamiento que tenemos ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 que tiene Naciones Unidas y que supongo que conoceréis, los ODS, que es esa ruedecita de colores que ya se va viendo cada vez más en el ámbito empresarial, en el ámbito público y en todas partes. Bueno, pues nosotros ya tenemos nuestro modelo dentro de esos ODS de cómo tiene que ser la ciudad, dónde tenemos que insistir y cuáles tienen que ser los proyectos que nos permitan contribuir al esfuerzo mundial en los ODS. Y diréis, bueno, pero ¿de verdad esto ha servido para algo? Entonces, cuando yo siempre tengo que poner imágenes de los proyectos que se han llevado a cabo, porque si no, no me creéis. Aquí están algunos de los proyectos que hoy día son una realidad y que empezaron siendo una imaginación, un desideratum, un sueño dentro de nuestro plan estratégico. El AVE, que supuso un debate enorme, porque cuando se planteó el tren de alta velocidad a Málaga, sabéis que en Andalucía prácticamente lo único que había llegado era hasta Sevilla y el resto de ciudades todas estábamos peleándonos para ver quién conseguía que la línea llegara un poquito más allá. El planteamiento era que no fuera un AVE, no fuera un tren de alta velocidad, sino una adaptación que le llamaban de velocidad alta, que prácticamente nos adaptaban las vías que teníamos y nos ponían unas cabinas y tal, medio que no llegaban a ser AVE. Bueno, pues todo esto fue un debate enorme entre los partidarios del AVE y los partidarios de conformémonos con que al menos nos arreglen las vías y llegue algo, ¿vale? La aduana para museos también fue uno de los grandes planteamientos que se hicieron. Como podéis imaginar, también había detractores de que un edificio de esas características se convirtiera entero en un museo. El Centro de Arte Contemporáneo, que como sabréis, si no lo sabéis, era un antiguo mercado mayorista, totalmente abandonado en mitad de la ciudad, al lado del centro y de lo que hoy es el Soho. Se transformó dijimos que tenía que ser un museo, no dijimos que fuera específicamente el Centro de Arte Contemporáneo, pero sí teníamos nuestra batería de museos que nos faltaban y centros que nos faltaban, y al final pues se casó, hubo la oportunidad y se casó una cosa con la otra. La ampliación del aeropuerto, que también parecía que el de Málaga ya era suficientemente grande para los turistas que teníamos, pues ahí insistimos en que tenía que ser todavía mayor. El Palacio de Ferias y Congresos, que no teníamos, estaba el de Torremolinos. Sabéis que Torremolinos hasta el 82 era parte de la ciudad de Málaga. Cuando Torremolinos se independiza, nos quedamos sin Palacio de Ferias y Congresos y sin toda la planta hotelera
que estaba en la zona de Torremolinos. Entonces fue otra de las razones por las que se eligió un proceso de planificación estratégica para transformar la ciudad, porque se supone que éramos la capital de la Costa del Sol y no teníamos ni un hotel, ni un museo, ni un palacio de congresos. Entonces como que venía un poco grande el título para lo que luego teníamos en realidad. ¿Qué más? Pues la ampliación y la apertura del puerto a la ciudad. Hoy día lo vemos todo, pero eso se ha tardado 20 años en negociar cómo tenía que ser esa apertura. Museo Picasso, transformación también de todo el entorno de la catedral, del centro histórico, paseos marítimos. Todos estos son proyectos que, como digo, se han debatido, se han incorporado a esa planificación estratégica y entre todos hemos buscado quién podía hacerlo, cuál era el momento más apropiado y cómo íbamos a financiar todo esto. Pues bien, lo que pongo aquí lo pongo por lo siguiente, diréis, vale, pero esto al final no es por la propia dinámica de los partidos o la propia dinámica de las instituciones, de verdad que hace falta tener una fundación que anime aquí a la gente a trabajar juntos. Pues yo diría que hace falta. Hace falta, ¿por qué? Porque a veces necesitas, como hemos visto antes, personas, no instituciones, sino personas que te recuerden que es mejor trabajar juntos que cada uno por su lado, que es más fácil llegar a tus objetivos cuando lo haces junto a otro de manera positiva, queriendo contribuir. Estamos hartos de ver en los periódicos la Junta de Andalucía peleada con el Ayuntamiento o el Gobierno central peleado con la Diputación y sistemáticamente tenemos una lluvia negativa que nos va diciendo que es imposible trabajar juntos. Bueno, pues yo creo que es necesario que haya instituciones, fundaciones, lo que sea, como la nuestra, que nos recuerde que es todo lo contrario. Tenemos que trabajar juntos, llegamos más lejos juntos y además os lo podemos demostrar con datos. Entonces nosotros hacemos también análisis de relación de agentes, llamamos matrices de relación de agentes. ¿Cuántas cosas hemos hecho juntos este año tú y yo? Y luego lo ponemos sobre el papel y decimos, mira, este año, a pesar de lo que dicen los periódicos, hemos hecho juntos todas estas cosas. Y eso, oye, para el año siguiente anima a ir a más, ¿no? Bueno, ¿cómo llegar a acuerdos? Yo creo que esto es lo que hacemos todos, los project managers. Como os decía antes, lo primero nos planteamos cuál es el problema, cuál es la situación que queremos abordar. Vemos las causas, los orígenes de las situaciones. La situación en concreto la vamos analizando, pros, contras, por qué he llegado aquí, por qué no. A partir de ahí planteo hacia dónde, objetivos, qué quiero, cuál es mi objetivo. Si me meto en esto, hacia dónde queremos ir. A partir de ahí, alternativas. No siempre hay una sola solución a lo que estamos planteando. Bueno, pues cuáles son mis alternativas y entre todos cuál vamos a elegir. Una vez que la hemos elegido, la hacemos operativa y ponemos en práctica esa alternativa. A partir de ahí medimos. Nos podemos haber equivocado, pero vamos haciéndolo juntos. Nosotros prácticamente, creo recordar que nunca se ha votado en nuestro patronato nada, siempre ha salido por unanimidad. Si no ha salido por unanimidad, ese tema lo hemos dejado aparcado hasta la siguiente reunión y hemos trabajado entre reuniones cómo podíamos llegar a un acuerdo para que saliera definitivamente por unanimidad lo que acordáramos. Por tanto, nuestro trabajo, el trabajo de los que intentamos transformar una ciudad, una empresa, un proyecto, va a tener mucho más de mediación que de negociación. ¿Por qué digo esto? Porque al final hablando se entiende la gente y ese refrán es totalmente cierto. Nosotros cuando mediamos, ponemos en comunicación a todos estos agentes que os enseñaba, cada uno completamente distinto del otro, cuando los sentamos en una mesa a dialogar, ellos solos llegan a acuerdos, ellos solos hacen el trabajo. En realidad, como pongo en esa pirámide invertida, para transformar una ciudad hace falta todo eso de mediación, ese otro poquito de negociación y sobre todo muy poquísimo del arbitraje, ¿vale?
muy poquísimo. Nosotros, fijaros, os ponía aquí a la derecha, cuando planteamos proyectos, ahora estamos en nuestro programa operativo 2018-2021, cuando planteamos proyectos para impulsarlos, vamos haciendo un seguimiento, como os decía, pues uno de los criterios de seguimiento es la gobernanza, el buen gobierno, la negociación y mediación que tienen que hacer entre los actores. Y decimos, a ver, ¿cuántos proyectos tenemos en diseño y formulación? ¿Eso qué significa? En mediación. Que estamos sentando a la gente, estamos haciendo que hablen, organizamos plataformas, sesiones de trabajo, talleres, diseño y formulación, que es negociación. ¿Cuántos proyectos tenemos en negociación y compromiso? Eso no es, bueno, ya hemos definido el proyecto, pero ahora tú cuánto pones y cuánto pongo yo. ¿Cuál va a ser el compromiso real que vamos a tener para ejecutar este proyecto? Y finalmente, supervisión y monitoreo. Una vez que ya se han puesto de acuerdo y cada uno sabe lo que tiene que hacer, el papel realmente es hacer el seguimiento y decir, oye, ¿estáis haciéndolo? ¿Cómo va este proyecto? ¿Se va a ejecutar en tiempo? ¿Necesitamos más dinero? El que tenía que hacer esto lo está haciendo, ¿vale? Entonces hacemos supervisión y monitoreo. Por tanto, como os digo, para nosotros es fundamental que la pirámide sea de este tipo. Y el arbitraje lo pongo ahí porque también sabéis que es una de las técnicas de negociación donde al final acudes a un tercero para que te eche una mano a ver si consigues que lo que tú no has logrado en esa mediación pues termine de resolver la negociación. Nosotros esto lo utilizamos mucho, sobre todo, como os decía antes, cuando hay elementos que no se dicen y que tú realmente no conoces. Y en eso pasa mucho en distintos ámbitos. Por ejemplo, yo siempre digo, la cultura. La cultura es un ámbito que parece una tontería, pero cada uno sabe quién es quién, el por qué hace las cosas, de dónde viene la historia de esa persona, de ese colectivo, de esa institución, hacia dónde se quiere ir. Entonces, pues nosotros siempre es un ámbito en el que contamos con terceros. Necesitamos a personas del mundo de la cultura para hablar con las personas del mundo de la cultura. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, en el ámbito de la inclusión social. También es un ámbito en que necesita a personas que trabajen en el ámbito de la inclusión social para trabajar en proyectos de inclusión social. Por tanto, como digo, generalmente para planificar y para gestar proyectos acudimos a ese arbitraje, a esa intermediación que hacen terceros de reconocido prestigio que nos permiten llegar a eso que no nos cuentan, ¿vale? Bueno, al final lo que sí quería transmitiros, para nosotros cuando hacemos este papel negociador, el poner primero a la gente a hablar y cuando ya están hablando llegar a acuerdos, para nosotros lo más importante, bueno, los requisitos, esto lo he sacado de los project managers, es decir, que esto lo sabéis vosotros mejor que yo. Debe producir un acuerdo sabio y prudente, debe ser eficiente y debe mejorar, por lo menos no dañar la relación existente entre las partes. Al final me quedo con que lo que tenemos que hacer es este tipo de negociación, o por lo menos lo que nosotros ponemos en práctica. La negociación que en Harvard llaman de principios. Cuando tienes agentes, stakeholders, tan diferentes, con intereses tan diferentes, lo que puedes conseguir unirlos y poner por encima de los intereses de cada cual para llegar a un acuerdo son los principios. Principios que van más allá, como digo, de lo que cada uno pretende. Van más allá de las propias instituciones. Son principios éticos, principios morales, que al final sabemos que al aplicarlos van a ser justos y nos van a llevar a la larga a un win-win, a una realidad en la que ambos vamos a ganar. Porque, en fin, todos sabemos, como decía antes, que a lo mejor a corto plazo me puede interesar más por cuestiones políticas, por intereses concretos en ese momento, personales o profesionales, algo que me están ofreciendo. Pero si miro un poquito más allá, si aporto esos principios y esa ética, al final me doy cuenta de que voy a conseguir más siendo pues el que ceda a lo mejor en una negociación para conseguir ese proyecto win-win. Bueno, pues como veis,
trabajamos con personas. Nuestra idea es juntar a la gente, sentarlas, que debatan, que se unan, que decidan juntos y al final se comprometan en ejecutar juntos. Para eso, también otra de las ideas que quería transmitir hoy, el buen gobierno, la buena gobernanza requiere no solo esos principios, sino también, muy importante, pensar antes de actuar. Y parece una tontería, pero totalmente cierta, y más en estos casos, porque la tentación es que todos tenemos en la cabeza el proyecto perfecto que transformaría esta ciudad. Todos, siempre a quien le pregunten, Málaga necesita, o Granada necesita, o Sevilla necesita, fantástico, si todos lo sabemos, si posiblemente tengas razón, pero mira, ¿por qué no nos paramos? Cogemos los datos, analizamos, comprobamos fortalezas, debilidades, porque a veces nos venimos muy arriba y otras veces muy abajo. Nos pasa con Maícaro, o nos pasamos y nos quemamos, o estamos todo el día yendo a ras del agua y podríamos aspirar a más. Entonces, muy importante en este tipo de trabajos es conseguir que no solo soñemos juntos, sino que, oye, pensemos realmente hasta dónde podemos llegar. Con lo que tenemos, hasta dónde podemos llegar. Y si queremos llegar a más, oye, pues a lo mejor tenemos que hacer algo y podemos hacerlo, pero parémonos, pensemos antes de actuar. Muy importante, nunca ir a la negociación sin haber estudiado antes. El pensar no es solamente para ejecutar, el pensar es también para negociar. No puedes ir a la negociación sin haberte preparado realmente con quién vas a tratar, qué intereses puede tener, porque al final, si sabes los intereses de la otra persona, los puedes tú también tener en cuenta a la hora de hacer tus ofertas. Por tanto, como digo, pensar antes de actuar y estudiar y preparar muy bien antes de negociar. Y por último, todos tienen un papel. En la ejecución de los proyectos, en este tipo de proyectos estratégicos y de cambio, si hemos pedido a todos que sueñen juntos, si hemos pedido a todos parémonos y pensemos, a la hora de ejecutarlo no puede decirse que los haga el Ayuntamiento, que los haga la Junta de Andalucía, no. Todos tenemos un papel y hay que encontrar cuál va a ser el papel desde la Federación de Vecinos hasta el Gobierno central, desde el sindicato hasta el empresario. Todos tienen que aportar y todos tienen que contribuir, porque así el cambio es de todos y nos sentimos comprometidos con el cambio que es necesario. Y bueno, os dejo aquí para terminar dos frases que a mí, bueno, yo soy animosa en la lectura, me gusta mucho leer y siempre tengo tropecientos libros abiertos según mi estado de ánimo en cada momento. Y bueno, últimamente, pues estas dos frases me rondaban la cabeza y digo, mira, van a venir muy bien para ponerlas al final, para que vosotras las llevéis también y os ayude a darle vueltas al trabajo que tenéis por delante. Dice Peter Drucker: debemos escuchar lo que se dice, pero aún más importante en una negociación es escuchar todo aquello que no se dice. Y Samuel Johnson: las negociaciones suelen ir mejor cuando existe confianza. De esto también nos ha hablado María. Es muy difícil negociar cuando ambas partes desconfían. Pues yo creo que eso es muy importante, que ambas cosas nos lo apliquemos e intentemos encontrarle hueco en nuestra gestión de proyectos diarios. Pues nada, muchas gracias y a vuestra disposición.